Su marido infiel la dejó por una mujer más joven, pero no sabía lo que su esposa haría después. La mansión Santillán era el reflejo de un cuento de hadas mal contado, lujosa, impecable y vacía. Desde el amanecer, los rayos del sol bañaban las paredes de mármol con un resplandor cálido, pero esa calidez no alcanzaba a Alma Santillán. Desde hacía años, la alegría parecía haber abandonado ese hogar. Alma, una mujer de 38 años, vivía atrapada en la rutina de su matrimonio con Santiago del Valle, un exitoso empresario que alguna vez había sido el amor de su vida. Con una taza de café temblando entre sus manos, Alma miraba por la ventana de su cocina. Observaba a los jardineros podar las rosas rojas que había plantado al casarse. Rosas eternas, las llamaba en aquel entonces. Pero ahora se preguntaba si aquellas flores simbolizaban la ilusión de un amor que, como las espinas, se había vuelto doloroso y punzante. Ese día, como tantos otros, Santiago no estaba en casa. Una reunión importante, había dicho la noche anterior mientras revisaba su celular con la cara iluminada por algo más que la pantalla. Santiago había cambiado. Sus ojos, que alguna vez miraban a Alma con devoción, ahora parecían evitarla. Las palabras que solían ser tiernas eran ahora ásperas y distantes. Santiago, de 42 años, era un hombre atractivo, carismático y acostumbrado a obtener lo que quería. Con el tiempo, su ambición se había convertido en un muro entre ellos. Alma se había dedicado a su familia, dejando de lado sus propios sueños. Nunca se había quejado. Nunca había cuestionado. Pero, en su silencio, Santiago había encontrado una excusa para buscar algo nuevo, algo que lo emocionara, algo que, según él, Alma ya no podía ofrecerle. La mañana avanzó y Alma revisó la agenda del día. Sus hijos, Valeria y Andrés, estaban en la escuela y ella tenía horas para planificar la cena especial de aniversario que había preparado con tanto amor. 15 años juntos, pensaba, mientras sus dedos acariciaban la alianza en su mano. Se había esforzado por encontrar el restaurante favorito de Santiago para replicar su platillo preferido. Había desempolvado las fotografías de su boda para decorar la mesa. Incluso había comprado un vestido nuevo, algo que no hacía desde hacía mucho tiempo. Sin embargo, mientras ordenaba los detalles, una sombra de incertidumbre se cernía sobre su corazón. Recordó las conversaciones que había escuchado en el club social. «¿Supiste que Santiago siempre está con esa chica joven?», murmuraban las amigas que creían que Alma no podía oír. Ella había negado las palabras con una sonrisa, pero en el fondo sabía que eran ciertas. Cuando el reloj marcó las 8 de la noche, Alma, impecable en su vestido azul, esperó frente a la mesa decorada con velas. Las horas pasaron y la cena se enfrió. Las velas se consumieron. A las 10, Santiago llegó a casa, despeinado y oliendo a perfume ajeno. «¿Qué es esto?», preguntó con una mezcla de sorpresa e incomodidad al ver la mesa. «Es nuestro aniversario, Santiago», respondió Alma, tratando de contener las lágrimas que amenazaban con brotar. «Ah, claro. Lo siento, Alma. Se me pasó. Estuve en reuniones todo el día». Sin mirar las fotografías ni la comida que ella había preparado con tanto esfuerzo, Santiago se sirvió un vaso de whisky y se retiró al despacho. Esa noche, Alma lloró en silencio en la oscuridad de su habitación. Su corazón, que ya estaba herido, se rompió un poco más. Alma despertó al día siguiente con los ojos hinchados de tanto llorar. El reflejo en el espejo del baño mostraba a una mujer diferente de la que alguna vez había sido. Se obligó a sonreír mientras recogía su cabello, tratando de ocultar el caos emocional que llevaba por dentro. Los niños estaban por regresar de la escuela y ella sabía que debía mantener la compostura. El día transcurrió como cualquier otro, pero algo en el aire era diferente. Santiago había salido temprano, murmurando algo sobre una reunión urgente. Alma no hizo preguntas, había aprendido que las respuestas de su esposo solían ser evasivas. Sin embargo, mientras recogía el desorden que él había dejado en el despacho, una carpeta llamó su atención. Era un documento sin importancia, pero debajo de ella, encontró algo que congeló su sangre, un recibo de hotel fechado para esa misma mañana.
La dirección del hotel era en el centro de la ciudad, un lugar discreto y conocido por su exclusividad. Alma sintió cómo su corazón se aceleraba y sus manos temblaban al sostener aquel pedazo de papel que parecía confirmar sus peores sospechas. Durante años había ignorado las señales, pero ese recibo era una prueba tangible. Santiago no estaba en una reunión. No era una simple distracción laboral. Él la estaba engañando. No podía quedarse de brazos cruzados. Con el recibo en mano, Alma decidió ir al lugar y enfrentarlo. Sus manos apretaban con fuerza el volante mientras conducía hacia el hotel, cada kilómetro llenándola de angustia y rabia. Al llegar, estacionó su auto y esperó. Minutos después, vio a Santiago salir del lobby. No estaba solo. Camila, una joven con cabello rubio impecablemente arreglado y una sonrisa de satisfacción, lo tomaba del brazo como si el mundo les perteneciera. Alma no pudo contenerse. Salió del auto y los enfrentó. «Santiago», gritó, atrayendo las miradas de los transeúntes. El rostro de Santiago palideció al verla, pero fue Camila quien reaccionó primero, soltando un bufido despectivo mientras se abrazaba más a él. «¿Qué haces aquí, Alma?», preguntó Santiago, con una mezcla de irritación y vergüenza. «Debería preguntarte lo mismo. ¿Esto es una reunión de negocios? ¿Es así como justificas tus noches fuera de casa?». Camila sonrió con suficiencia, interrumpiendo. «Alma, ¿de verdad necesitas hacer una escena? Creo que ya sabes lo que está pasando aquí». El descaro de Camila rompió la última barrera de paciencia de Alma. Sin pensarlo, le lanzó una bofetada que resonó en el aire. Camila retrocedió, tocándose la mejilla, mientras Santiago intervenía. «Basta», exclamó, sujetando a Alma por los hombros. «Esto no cambia nada. Camila y yo estamos juntos, y tú tienes que aceptarlo». Las palabras de Santiago cayeron sobre Alma como una daga. Sintió como el suelo bajo sus pies se desmoronaba. Durante 15 años había sido la esposa devota, la madre ejemplar, y ahora él la estaba desechando como si su amor no hubiera significado nada. ¿Aceptar esto?, respondió Alma, con la voz rota pero llena de determinación. «Santiago, no tienes idea de lo que acabas de hacer». Sin esperar respuesta, giró sobre sus talones y se alejó, dejando a Santiago y Camila atrás. Mientras conducía de regreso a casa, las lágrimas nublaban su visión, pero en su mente empezaba a gestarse algo más, una decisión. Al llegar a la mansión, se encerró en su cuarto y comenzó a vaciar su armario. Cada prenda, cada joya, le recordaba la vida que había construido junto a Santiago, una vida que ahora no significaba nada. Tiró todo al suelo, y entre sollozos, juró que no permitiría que su historia terminara de esa manera. La noche fue larga y solitaria. Mientras los niños dormían, Alma se quedó sentada en la cama, sosteniendo el anillo de bodas que Santiago le había dado años atrás. Recordó sus promesas, las caricias, las risas compartidas. Pero esos recuerdos ahora eran un veneno. Al día siguiente, despertó con una nueva determinación. Se dirigió al banco y revisó sus cuentas, solo para descubrir que Santiago había transferido grandes cantidades de dinero a una cuenta desconocida. Su traición no solo era emocional, también era financiera. Ese día, Alma contactó a Valeria, su mejor amiga desde la infancia, una abogada implacable que siempre había estado a su lado. «Necesito que me ayudes, Valeria. No voy a dejar que Santiago se salga con la suya». Valeria, al escuchar la historia, le prometió que juntas encontrarían la manera de desmantelar todo lo que Santiago había hecho. Alma no solo quería justicia, quería venganza. Alma se sentía como una sombra de sí misma al salir del banco, con la confirmación de que Santiago había vaciado las cuentas conjuntas sin ninguna explicación, dejando apenas lo suficiente para cubrir los gastos básicos del hogar. Mientras conducía de regreso a casa, su mente estaba inundada de pensamientos contradictorios, rabia, tristeza, incredulidad y una pequeña chispa de algo que apenas empezaba a tomar forma. Un fuego que aún no reconocía del todo. En casa, los niños llegaron de la escuela, ajenos al caos que se había desatado en el mundo de su madre. Andrés, el más pequeño,
le mostró emocionado un dibujo que había hecho en clase, mientras Valeria, la mayor, hablaba de una exposición en la que participaría. Alma los escuchaba y sonreía débilmente, ocultando su dolor. Sabía que no podía permitir que la tormenta que estaba viviendo los afectara. Pero dentro de sí, el resentimiento crecía como una planta venenosa. Esa tarde, mientras intentaba relajarse con una taza de té, recibió una llamada inesperada de una de las amigas del club social. ¿Alma? No sé cómo decírtelo, pero creo que deberías saberlo. Santiago está aquí en la inauguración de la nueva galería, y no está solo. La sangre de Alma se heló. Sin colgar, tomó su bolso y salió de casa. La galería era un lugar exclusivo en el centro de la ciudad, frecuentado por empresarios y socialites. Al llegar, estacionó lejos de la entrada y respiró profundamente antes de entrar. El interior de la galería estaba lleno de personas elegantes que sostenían copas de vino y conversaban en tonos bajos. Pero fue imposible ignorar la figura de Santiago en el centro del salón, con Camila a su lado. Ella vestía un vestido rojo ceñido que parecía diseñado para llamar la atención, mientras se aferraba a él con una confianza descarada. Los murmullos comenzaron en cuanto Alma cruzó la puerta. Algunas personas la miraban con lástima, otras con curiosidad, como si esperaran un espectáculo. Alma sintió que cada mirada era un recordatorio de su humillación. Se acercó lentamente, sus tacones resonando en el suelo. Santiago notó su presencia primero y su rostro mostró una mezcla de sorpresa y molestia. Camila, al verla, soltó una risa sarcástica. ¿Qué haces aquí, Alma? Preguntó Santiago, intentando sonar calmado, pero su incomodidad era evidente. Debería ser yo quien preguntara eso. ¿Es esta tu nueva forma de trabajar hasta tarde? Respondió Alma, con la voz firme pero cargada de emoción. El salón quedó en silencio. Todos los presentes habían dejado de hablar, pendientes de lo que estaba sucediendo. Alma, no es el momento ni el lugar para esto, dijo Santiago, intentando tomarla del brazo para alejarla. Pero Alma se soltó con fuerza, mirando a Camila directamente. Espero que disfrutes de lo que robaste, porque todo lo que tienes se construyó sobre mis sacrificios. Yo fui quien estuvo a su lado cuando no era nadie, quien renunció a todo por él. Pero te aseguro algo, esto no va a terminar como crees. Camila, con una sonrisa burlona, respondió. ¡Qué conmovedor! Pero la verdad, Alma, él está conmigo porque yo soy todo lo que tú nunca fuiste, emocionante, interesante y suficiente. Las palabras de Camila fueron como una bofetada. Alma sintió que el aire abandonaba sus pulmones, pero se obligó a mantener la compostura. Suficiente, repitió en un murmullo. Tal vez tengas razón. Tal vez nunca fui suficiente para alguien tan vacío como él. Con esas palabras, Alma giró sobre sus talones y salió del lugar, dejando atrás el murmullo de los presentes. Pero esa noche, mientras se sentaba sola en su habitación, no lloró. Por primera vez en semanas, el dolor se transformó en algo diferente, determinación. A la mañana siguiente, Alma llamó a Valeria para empezar a trazar un plan. Quiero todo. Quiero la casa, las cuentas, todo lo que me pertenece. Y quiero que Santiago sienta lo que es perderlo todo. Valeria, acostumbrada a lidiar con divorcios complicados, sonrió con aprobación. Es un camino largo y difícil, Alma, pero te prometo que saldremos victoriosas. El siguiente paso era reunir pruebas de todo. Alma revisó los movimientos financieros de Santiago, encontró mensajes de texto comprometedores en el correo electrónico familiar y comenzó a documentar cada detalle. Durante el proceso, descubrió algo que la hizo temblar de furia. Santiago no solo había transferido dinero a una cuenta privada, sino que también había utilizado bienes a su nombre para financiar los caprichos de Camila. Alma comenzó a asistir a eventos sociales, no para disfrutar, sino para recopilar información. Cada saludo, cada conversación, era una oportunidad para reforzar su red de contactos y descubrir las debilidades de Santiago. Poco a poco, el círculo social que alguna vez la había mirado con desprecio comenzó a notar su cambio. Alma no era la mujer derrotada que todos esperaban.
En uno de esos eventos, se encontró con Mauricio, un empresario que había sido amigo de la pareja en los primeros años de su matrimonio. Mauricio se acercó con cautela, pero su tono era sincero. Alma, sé que no es asunto mío, pero he visto lo que Santiago ha estado haciendo. Si necesitas ayuda, cuentas conmigo. Alma, aunque sorprendida, aceptó su apoyo. Mauricio era una pieza clave, conocía los negocios de Santiago y podía ayudarla a descubrir los puntos débiles en sus finanzas. Esa noche, mientras revisaba los documentos que Mauricio le había proporcionado, Alma sintió algo que no había experimentado en mucho tiempo: esperanza. No solo porque tenía un plan, sino porque había recuperado algo invaluable: la confianza en sí misma. Las semanas siguientes al evento en la galería marcaron el inicio de una transformación profunda en Alma. Cada día, cada hora, estaba llena de descubrimientos dolorosos sobre la magnitud de la traición de Santiago, pero también de pequeñas victorias que la impulsaban a seguir adelante. En casa, Alma trataba de mantener la normalidad para sus hijos, pero los ojos curiosos de Valeria, la mayor, empezaban a percibir la verdad. Una tarde, mientras estaban sentadas juntas en la sala, Valeria dejó caer su libro de matemáticas y la miró fijamente. «Mamá, ¿papá nos dejó?», preguntó con la inocencia de sus 13 años, pero con una madurez que hizo que Alma sintiera un nudo en el pecho. Alma tomó un respiro profundo y decidió ser honesta, sin revelar detalles innecesarios. «Papá está pasando por un momento difícil, pero siempre estaremos bien, mi amor. Somos una familia, y nada podrá cambiar eso». Valeria asintió lentamente, pero Alma sabía que esas palabras no bastaban para aliviar el dolor de su hija. Esa noche, mientras los niños dormían, Alma lloró en silencio, no por Santiago, sino por lo que su egoísmo había causado a sus hijos. Al día siguiente, Valeria, fiel a su palabra, comenzó a trabajar en los preparativos legales para el divorcio. La estrategia era clara: reunir pruebas suficientes para que Santiago no solo perdiera financieramente, sino también socialmente. Alma, quien siempre había dejado los temas legales en manos de otros, ahora se encontraba leyendo documentos y aprendiendo términos que nunca antes había considerado importantes. Mientras tanto, su aliado inesperado, Mauricio, continuaba ayudándola. Una noche, se reunieron en un pequeño café lejos de la ciudad, donde nadie los reconocería. Mauricio llegó con un sobre lleno de documentos que Alma revisó con atención. «Estos son los contratos que Santiago firmó con inversionistas hace unos años. Si logramos demostrar que usó ese dinero para fines personales, podríamos hundirlo completamente». Alma sintió, agradecida pero también cansada. La guerra que había decidido emprender la desgastaba, pero cada paso hacia adelante le recordaba por qué lo hacía. Una de las piezas clave del plan era infiltrar a alguien de confianza en el círculo cercano de Santiago. Fue entonces cuando se le ocurrió una idea audaz: Rocío, una antigua amiga de la familia que había trabajado como asistente en varias empresas. Alma contactó a Rocío y le explicó su plan. «Quiero que trabajes para Santiago. Necesito que estés cerca de él y que me informes todo lo que puedas». Rocío dudó al principio, pero después de escuchar todo lo que Santiago le había hecho a Alma, aceptó. «Haré lo que sea necesario. Nadie merece pasar por lo que tú estás viviendo». Mientras Rocío comenzaba su trabajo como espía encubierta, Alma continuaba reconstruyendo su vida. Decidió que no podía depender solo de Valeria y Mauricio, necesitaba encontrar su propia fuerza. Se inscribió en un curso de administración de empresas, algo que siempre había querido hacer pero que había pospuesto por su matrimonio. En las clases, Alma se rodeó de personas que no sabían nada de su pasado, y por primera vez en mucho tiempo, se sintió libre. Uno de sus compañeros, Nicolás, un hombre amable y reservado, comenzó a mostrar interés en ella. Alma, aunque halagada, mantenía su distancia. No estaba lista para abrir su corazón nuevamente, pero las conversaciones con Nicolás le recordaban que aún podía sentirse valorada. Paralelamente, Santiago y Camila enfrentaban sus propios problemas. Los movimientos financieros de Santiago comenzaban a llamar la atención de sus socios, y Camila, acostumbrada al lujo, empezaba a impacientarse con los recortes que Santiago le pedía hacer. Una noche,
Después de una discusión acalorada, Camila abandonó el departamento que compartían, dejando a Santiago solo con sus preocupaciones. Sin embargo, Santiago no sospechaba que su caída estaba siendo orquestada cuidadosamente. Rocío le informaba a Alma sobre cada paso que daba, y Valeria utilizaba esa información para preparar la demanda. El clímax llegó cuando Alma decidió enfrentarlo nuevamente, pero esta vez en un terreno que él no esperaba, una reunión con sus socios más importantes. Mauricio, utilizando su red de contactos, organizó un evento donde Alma sería invitada como empresaria emergente. Cuando Santiago llegó al evento, no podía creer lo que veía. Alma, vestida con un elegante traje blanco, estaba rodeada de personas influyentes que parecían encantados con su presencia. Por primera vez, Santiago sintió que la mujer que había dado por sentada era mucho más fuerte de lo que había imaginado. Al final de la noche, cuando todos se habían ido, Alma se acercó a él. ¿Te sorprende verme aquí?, preguntó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Alma, esto no tiene sentido. ¿Por qué estás aquí? Porque merezco estar aquí, Santiago. Y porque quiero que sepas que tu tiempo de jugar conmigo se acabó. Santiago intentó responder, pero Alma no le dio oportunidad. Se marchó, dejando a su exmarido rodeado de los escombros de su ego. Esa noche, mientras conducía de regreso a casa, Alma sintió algo que no había experimentado en mucho tiempo: orgullo. Por primera vez, no era una víctima. Era la dueña de su destino. La mañana en que Santiago recibió una citación judicial fue el comienzo de su verdadera pesadilla. En su oficina, sentado frente a su escritorio, no podía creer lo que leía. Alma había presentado una demanda por fraude financiero y daños morales, respaldada por una montaña de pruebas que no podía ignorar. Su mundo, cuidadosamente construido sobre mentiras y ambición, empezaba a tambalearse. Santiago, acostumbrado a controlar cada aspecto de su vida, intentó desestimar la amenaza. Es solo una rabieta, pensó, convencido de que Alma no tenía la capacidad de derrotarlo. Pero, al revisar los documentos más a fondo, notó que cada transacción, cada desvío de dinero que había hecho para satisfacer los caprichos de Camila, estaba documentado. Su arrogancia comenzó a convertirse en preocupación. Por su parte, Alma se encontraba en el despacho de Valeria, afinando los últimos detalles de la estrategia legal. Aunque su rostro mostraba determinación, su corazón aún cargaba con el peso del dolor. Recordaba las palabras de Camila en la galería, las miradas de lástima de quienes alguna vez fueron sus amigos, y sobre todo, el desprecio de Santiago, quien había reducido su amor a nada más que una molestia. Valeria, con su voz firme y segura, le explicó el próximo paso. Santiago intentará intimidarte, Alma. Querrá negociar en sus términos. Pero tú tienes todas las cartas. No cedas. Alma asintió, aunque sabía que enfrentarlo nuevamente sería difícil. En el fondo, aún quedaba una parte de ella que recordaba al hombre del que alguna vez se había enamorado, el que le había prometido un futuro lleno de amor y respeto. Pero ahora entendía que esa imagen era solo una ilusión. La noticia de la demanda se esparció rápidamente entre los círculos sociales y empresariales. Los antiguos amigos de Santiago comenzaron a evitarlo, temerosos de verse involucrados en el escándalo. Camila, por su parte, mostraba cada vez más su verdadera cara. Una noche, después de una acalorada discusión, le dejó claro a Santiago que no estaba dispuesta a sacrificar su estilo de vida por él. Si piensas que me voy a quedar mientras todo se derrumba, estás muy equivocado. Yo no nací para sufrir. Santiago, desesperado, intentó convencerla de que todo mejoraría, pero Camila ya había tomado su decisión. En cuestión de días, empacó sus cosas y desapareció de su vida, dejándolo solo y más vulnerable que nunca. Mientras tanto, Alma comenzó a experimentar cambios importantes en su propia vida. Su empresa de eventos, que había comenzado como un proyecto pequeño, empezaba a ganar reconocimiento. Con la ayuda de Mauricio, logró cerrar un contrato importante con una cadena de hoteles de lujo, asegurando un ingreso estable para el futuro de sus hijos. Sin embargo, no todo era éxito.
En las noches, cuando el silencio llenaba la casa, Alma enfrentaba su dolor más profundo. Extrañaba la idea de una familia completa, el sueño de una vida que ahora sabía que nunca podría recuperar. Aunque estaba reconstruyendo su mundo, el vacío que Santiago había dejado seguía presente. Fue en uno de esos momentos de soledad cuando Nicolás, su compañero del curso de administración, la llamó. Solo quería saber cómo estás, Alma. A veces, hablar con alguien ayuda. Aunque al principio dudó, Alma aceptó su invitación para tomar un café. La conversación fue ligera, sin pretensiones, pero al regresar a casa, Alma se dio cuenta de que había sonreído genuinamente por primera vez en mucho tiempo. Nicolás no era una amenaza ni una promesa, era un recordatorio de que aún podía conectar con alguien sin el peso del pasado. Mientras tanto, Santiago intentaba salvar lo poco que le quedaba. Contrató a un abogado costoso para intentar desacreditar la demanda, pero cada intento de defenderse era bloqueado por las pruebas contundentes de Alma y Valeria. Además, Rocío, la espía de Alma, continuaba filtrando información crucial que debilitaba aún más su posición. El punto de quiebre llegó cuando Santiago fue citado a una audiencia preliminar. En la sala del tribunal, enfrentó a Alma por primera vez desde que ella presentó la demanda. Aunque intentó mostrarse confiado, su rostro palideció al verla entrar, acompañada por Valeria y Mauricio. Alma, vestida de negro, con una mirada serena pero firme, se sentó frente a él. El juez comenzó a leer los cargos, y cada palabra era como una daga en el orgullo de Santiago. Alma, aunque no mostraba emoción, sentía una mezcla de alivio y tristeza. Este no era el hombre al que había amado, era un extraño que había destruido su vida. Después de la audiencia, Santiago se acercó a ella en un intento desesperado por negociar. Alma, podemos resolver esto sin destruirnos. Piénsalo por los niños. Ella lo miró directamente a los ojos, con una calma que lo desarmó. ¿Ahora te preocupas por los niños? Cuando los dejaste por tu nueva vida, no parecías pensar en ellos. No, Santiago. Esto no es una negociación. Esto es justicia. Santiago no tuvo respuesta. Sabía que había perdido, no solo el caso, sino también cualquier vestigio de respeto que Alma podría haber tenido por él. Esa noche, Alma regresó a casa y se permitió llorar. Pero esta vez, sus lágrimas no eran de dolor, sino de liberación. Por primera vez, sintió que estaba cerrando un capítulo de su vida, uno lleno de traición y sufrimiento. El proceso legal continuó durante semanas, pero el resultado era inevitable. Santiago fue declarado culpable de fraude y se le ordenó devolver una suma considerable de dinero a Alma, además de perder varios de sus bienes. La caída de Santiago fue rápida y pública, convirtiéndose en el tema de conversación en todos los círculos sociales. Alma, por su parte, decidió que era momento de enfocarse completamente en su futuro. Compró una pequeña casa fuera de la ciudad, un lugar donde sus hijos pudieran crecer lejos del ruido y las sombras del pasado. Aunque sabía que aún quedaba mucho camino por recorrer, estaba lista para enfrentarlo. El eco del martillo del juez marcando el fallo a favor de Alma resonó en la sala como un rugido de justicia. Mientras Santiago se hundía en su asiento, incapaz de ocultar su humillación, Alma permanecía erguida, pero por dentro, un torbellino de emociones la azotaba. Había ganado la batalla, pero la guerra interna continuaba. Afuera del tribunal, los periodistas se agolparon, buscando declaraciones. Mauricio y Valeria se encargaron de despejar el camino, mientras Alma, con la cabeza alta, caminaba hacia su auto. No pronunció una sola palabra, pero su rostro transmitía un mensaje claro: ya no era una víctima. Era una mujer que había recuperado su poder. Esa noche, al llegar a su nueva casa, Alma encontró a Valeria y Andrés esperándola con carteles hechos a mano que decían: «Te queremos, mamá». La escena llenó sus ojos de lágrimas. Abrazó a sus hijos con fuerza, agradecida por tenerlos a su lado, incluso en los momentos más oscuros. Sin embargo, sabía que su lucha no había terminado. La victoria legal era solo una parte del proceso, ahora debía enfrentarse a las cicatrices emocionales que Santiago había dejado. Las semanas siguientes estuvieron marcadas por el silencio de Santiago.
Había perdido su empresa, su reputación y la mayoría de sus bienes. Se había mudado a un pequeño apartamento, lejos del lujo al que estaba acostumbrado. En soledad, comenzó a reflexionar sobre sus errores, pero su orgullo seguía siendo una barrera para aceptar la responsabilidad total de sus acciones. Por otro lado, Alma se concentró en expandir su negocio. Con cada contrato que cerraba, sentía que recuperaba un poco más de sí misma. Durante uno de los eventos que organizó, Nicolás apareció inesperadamente. No podía perderme esto. Es impresionante lo que has logrado, Alma, dijo él con una sonrisa cálida. Alma, sorprendida, sintió un leve rubor en sus mejillas. Nicolás había sido un apoyo silencioso durante todo el proceso, pero ella aún no estaba segura de cómo encajaba en su vida. Gracias, Nicolás. Ha sido un camino difícil, pero creo que finalmente estoy viendo la luz al final del túnel. Si alguna vez necesitas a alguien con quien hablar, ya sabes dónde encontrarme. Aunque no dijo más, la presencia de Nicolás dejó una sensación reconfortante en Alma. No era un salvador, ni pretendía serlo. Simplemente era alguien que la valoraba por quien era, algo que Alma no había sentido en mucho tiempo. Mientras Alma reconstruía su vida, Santiago, incapaz de soportar la humillación, buscó ayuda en el único lugar donde aún era bienvenido, en la casa de su madre. Doña Amalia, una mujer de carácter fuerte pero con un amor incondicional por su hijo, lo recibió sin cuestionarlo, aunque en su mirada había un dejo de decepción. Santiago, yo te enseñé a ser un hombre íntegro. ¿En qué momento perdiste el rumbo? Le preguntó una noche, mientras compartían la cena. Santiago, con la mirada fija en su plato, no supo qué responder. Por primera vez en mucho tiempo, las palabras de su madre lo hicieron confrontar la verdad. Había destruido todo lo que alguna vez había sido importante para él. En un intento por recuperar algo de lo perdido, Santiago contactó a Alma. Quería verla, no para negociar ni para pelear, sino para disculparse. Alma aceptó la reunión, pero dejó claro que sería en un lugar público y breve. Se encontraron en un café cerca del centro de la ciudad. Santiago llegó antes, visiblemente nervioso. Cuando Alma entró, su presencia lo desarmó. Vestía un conjunto sencillo, pero su porte y confianza la hacían brillar. Gracias por venir, Alma, dijo él, poniéndose de pie. No tengo mucho tiempo, Santiago. ¿Qué quieres? Santiago tomó un sorbo de su café antes de hablar. Quería pedirte perdón. Sé que nada de lo que diga puede reparar lo que hice, pero necesitaba decírtelo. Alma lo miró, tratando de descifrar si sus palabras eran sinceras. Finalmente, respondió. No sé si tu disculpa es por lo que me hiciste a mí o por lo que te hiciste a ti mismo. Pero, de cualquier manera, la acepto. No por ti, sino porque yo necesito dejar esto atrás. Santiago asintió, incapaz de encontrar las palabras adecuadas. Alma, sin más, se levantó para irse. Espero que encuentres lo que estás buscando, Santiago. Pero no me busques a mí. Esa fue la última vez que hablaron. Santiago, aunque devastado, entendió que era el final definitivo de su relación. Por su parte, Alma sintió un peso menos en su corazón. Había cerrado esa puerta y no tenía intención de volver a abrirla. Los meses siguientes fueron un periodo de crecimiento para Alma y sus hijos. Aunque no fue fácil, poco a poco encontraron una nueva normalidad. Valeria se destacó en la escuela, mientras Andrés mostró interés en el fútbol. Alma se aseguraba de estar presente para cada logro, recordándoles que, a pesar de todo, eran una familia. En cuanto a Nicolás, su relación con Alma evolucionó de manera natural. No hubo grandes declaraciones ni momentos dramáticos, solo dos personas que se entendían y apoyaban mutuamente. Alma aún no estaba lista para etiquetar lo que tenían, pero por primera vez en mucho tiempo se permitía sentir algo nuevo. En una noche tranquila, mientras observaba a sus hijos jugar en el jardín, Alma reflexionó sobre todo lo que había pasado. Había perdido mucho, pero también había ganado algo invaluable, a sí misma. El aire en la casa de Alma se sentía más ligero, como si las paredes hubieran absorbido las tormentas pasadas y ahora irradiaran una paz nueva.
A pesar de los meses de lucha, los resultados comenzaban a ser evidentes. Andrés jugaba felizmente con su balón en el jardín, mientras Valeria se encontraba en su habitación escribiendo un ensayo para un concurso escolar. Alma, por primera vez en mucho tiempo, disfrutaba de una tarde tranquila en el sofá con una taza de té caliente entre las manos. Sin embargo, la tranquilidad nunca era absoluta. Aunque Santiago había desaparecido de su vida, su sombra aún se cernía sobre ella en forma de recuerdos, de heridas que no habían terminado de cicatrizar. Esa tarde, mientras repasaba algunos documentos de trabajo, encontró una vieja fotografía de su boda, escondida entre las páginas de un libro. La imagen capturaba un momento de felicidad pura, Alma y Santiago mirándose con amor, rodeados de familiares y amigos. La fotografía la transportó a un pasado que ahora parecía pertenecer a otra vida. Se preguntó si alguna vez Santiago había sido sincero o si, desde el principio, su amor había estado destinado a desmoronarse. Unas lágrimas silenciosas se deslizaron por sus mejillas, pero esta vez no eran de tristeza, sino de aceptación. Guardó la fotografía en un cajón y decidió que ese sería su lugar final, lejos de su vista pero no completamente olvidada. Esa noche, Valeria, quien había estado observando a su madre con una madurez inusual para su edad, se acercó a ella. «Mamá, ¿alguna vez piensas en volver a enamorarte?». La pregunta tomó a Alma por sorpresa. Miró a su hija, intentando descifrar el origen de sus palabras. «No lo sé, Valeria. Creo que el amor no es algo que se busca, es algo que encuentra su camino hacia ti cuando estás lista». Valeria sonrió, pero su curiosidad seguía presente. «Es que Nicolás es muy amable contigo. Y te hace sonreír». Alma soltó una risa suave, acariciando el cabello de su hija. «Nicolás es un buen hombre, pero por ahora, lo más importante para mí eres tú y Andrés». Mientras sus hijos seguían adelante, Alma también continuaba creciendo. Su empresa de eventos no solo se consolidaba, sino que se convertía en un referente en la ciudad. Las personas comenzaban a buscarla no solo por su talento, sino también por su historia de superación. Una noche, después de un exitoso evento corporativo, un periodista la abordó. «Señora Santillán, su historia ha inspirado a muchas mujeres. ¿Consideraría compartirla públicamente?». Alma dudó. Sabía que su historia podía ser una fuente de fortaleza para otras, pero también temía abrir las puertas a un pasado que prefería dejar atrás. Finalmente, respondió con sinceridad. «Lo pensaré. Si compartir mi experiencia puede ayudar a alguien, quizá lo haga». Mientras Alma evaluaba esa posibilidad, Santiago enfrentaba las consecuencias de sus decisiones. Había conseguido un trabajo como gerente en una pequeña empresa, pero la transición de empresario exitoso a empleado no era fácil. En más de una ocasión, soportó humillaciones de sus superiores, quienes conocían su historia y no dudaban en recordarle lo lejos que había caído. Una noche, mientras regresaba a casa después de una larga jornada, encontró una carta en su buzón. Era de Alma. El corazón de Santiago se aceleró al reconocer su letra. Dentro, había un breve mensaje. «Espero que este sea el inicio de una vida mejor para ti. Aunque no puedo olvidar lo que pasó, deseo que encuentres la paz que necesitas. Alma». Junto a la carta, había un cheque con una suma considerable, lo suficiente para que Santiago pudiera pagar sus deudas más urgentes. Aunque su orgullo lo instaba a rechazarlo, su situación lo obligó a aceptarlo. Esa noche, lloró por primera vez en años, no por el dinero, sino por el perdón implícito en el gesto de Alma. Mientras Santiago lidiaba con su redención, Alma continuaba recibiendo señales de que su vida tomaba un rumbo diferente. En una tarde de primavera, Nicolás la invitó a un concierto al aire libre. Aunque dudó, finalmente aceptó. La música llenó el aire, y mientras escuchaban las melodías bajo el cielo estrellado, Alma sintió algo que había olvidado, una chispa de alegría genuina. Nicolás no presionaba ni imponía expectativas. Su presencia era un recordatorio de que el amor podía ser tranquilo, sin las tormentas del pasado. Al final del concierto, mientras caminaban de regreso al auto, Nicolás se detuvo y la miró con sinceridad. «Alma, no sé qué nos depara el futuro,
pero quiero que sepas que estoy aquí, sin prisa, sin presión. Solo quiero verte feliz. Alma sonrió, tocada por su honestidad. Gracias, Nicolás. Eso es más de lo que podría pedir. El tiempo siguió avanzando, y aunque Alma no estaba completamente segura de hacia dónde iba su vida, sabía que estaba en el camino correcto. Había aprendido a valorar su fuerza, a priorizar su felicidad y, sobre todo, a creer en su capacidad de sanar. La mañana comenzó tranquila en la casa de Alma. Los rayos de sol atravesaban las ventanas, iluminando el comedor donde Valeria y Andrés desayunaban. Alma, con una taza de café en mano, observaba a sus hijos con una mezcla de orgullo y melancolía. Ellos estaban creciendo, adaptándose a la nueva vida que habían construido juntos, pero ella todavía sentía las cicatrices de los últimos años. Andrés, con la inocencia de sus 9 años, levantó la vista de su plato y preguntó: «Mamá, ¿crees que papá nos extraña?». La pregunta cayó como un golpe, pero Alma sonrió con dulzura y respondió con cuidado: «Estoy segura de que sí, mi amor. Pero ahora estamos en un lugar mejor, y eso es lo que importa». Valeria, quien entendía mucho más de lo que Alma a veces creía, bajó la mirada a su plato sin decir nada. Ella también tenía preguntas, pero sabía que su madre estaba haciendo lo mejor que podía para mantener todo en equilibrio. Ese mismo día, mientras organizaba su agenda de trabajo, Alma recibió una llamada inesperada. Era de un número desconocido. Al contestar, la voz al otro lado de la línea la llevó de regreso a un lugar que había intentado dejar atrás. «Alma, soy Camila». El corazón de Alma se detuvo por un momento. No esperaba escuchar ese nombre nunca más. «¿Qué quieres?», preguntó Alma, su tono frío y distante. «Sé que soy la última persona con la que quieres hablar, pero necesito tu ayuda». Alma estuvo a punto de colgar, pero algo en la voz de Camila la detuvo. Había desesperación, vulnerabilidad, algo completamente opuesto a la arrogancia con la que la había enfrentado en el pasado. «Habla rápido». Camila le explicó que, después de dejar a Santiago, su vida había tomado un giro inesperado. Había caído en una relación abusiva con un hombre que la controlaba y la mantenía aislada. No tenía a dónde acudir, y después de reflexionar sobre su situación, había decidido recurrir a Alma como último recurso. «No sé por qué estoy haciendo esto», dijo Camila, casi llorando. «Pero tú eres la única persona que creo que podría entender lo que estoy pasando». Alma se quedó en silencio. Una parte de ella quería ignorar la súplica, recordando todo el dolor que Camila le había causado. Pero otra parte, una más humana, sabía lo que era sentirse atrapada. «Dame tu dirección», dijo finalmente Alma. Esa tarde, Alma condujo hasta un pequeño departamento en un barrio deteriorado. Camila la esperaba en la puerta, visiblemente afectada. Sus ojos estaban hundidos, y su cuerpo, que alguna vez irradiaba confianza, parecía quebrado. «Gracias por venir», murmuró Camila, incapaz de sostener la mirada de Alma. Alma entró en el departamento y escuchó la historia completa. Mientras Camila hablaba, Alma no pudo evitar recordar su propia sensación de pérdida y desamparo después de la traición de Santiago. Aunque el contexto era diferente, el dolor tenía una familiaridad inquietante. «No puedo ofrecerte mucho, Camila, pero puedo ayudarte a salir de aquí. Nadie merece vivir así». Esa noche, Alma ofreció a Camila un lugar temporal en su casa, con la condición de que fuera discreta y respetuosa. Valeria y Andrés no sabían los detalles, pero aceptaron la presencia de Camila sin hacer preguntas. Los días que siguieron fueron tensos. Camila, aunque agradecida, no sabía cómo encajar en el mundo de Alma. Las miradas curiosas de Valeria y el silencio incómodo de Alma crearon una atmósfera pesada. Sin embargo, poco a poco, Camila comenzó a demostrar que estaba dispuesta a cambiar. Ayudaba con las tareas del hogar, buscaba empleo y evitaba cualquier confrontación. Una tarde, mientras lavaban los platos juntas, Camila rompió el silencio. «Sé que nunca podrás perdonarme, Alma. Pero quiero que sepas que lo siento. Por todo». Alma la miró, sorprendida por la sinceridad en su voz. Durante un largo momento, no dijo nada,
pero finalmente respondió: no sé si puedo perdonarte, Camila. Pero si realmente estás intentando ser mejor, eso es lo único que importa ahora. Mientras tanto, la presencia de Camila en la casa comenzó a levantar rumores en el vecindario. Algunos vecinos especulaban que Alma estaba ayudando a la mujer que una vez había destruido su matrimonio. Aunque los chismes la molestaban, Alma decidió ignorarlos. Sabía que estaba haciendo lo correcto, y eso era suficiente. En paralelo, Nicolás seguía siendo una figura constante en la vida de Alma. Aunque ella mantenía una barrera emocional, él nunca presionaba. Una noche, después de una cena con amigos, Nicolás la acompañó a casa y le hizo una confesión. Alma, no sé qué futuro podemos tener, pero quiero que sepas que estoy aquí para ti. Siempre. Alma, tocada por sus palabras, decidió abrirse un poco más. Le habló de sus miedos, de su lucha por encontrar equilibrio y de su dificultad para confiar nuevamente. Nicolás escuchó con atención, sin interrumpir, y al final simplemente le dijo: no tienes que decidir nada ahora. Lo único que quiero es que sepas que no estás sola. El apoyo de Nicolás se convirtió en un ancla para Alma, pero ella aún no estaba lista para llamarlo amor. Sabía que su camino era suyo, y que cualquier decisión que tomara debía venir de un lugar de verdadera sanación. Al final del mes, Camila encontró un empleo y un pequeño departamento para empezar de nuevo. Antes de irse, se despidió de Alma con lágrimas en los ojos. No tengo palabras para agradecerte. Prometo que no desaprovecharé esta oportunidad. Alma asintió, sin poder evitar sentir un extraño alivio al ver a Camila partir. Era el cierre de un capítulo que nunca había esperado vivir. Esa noche, mientras observaba el cielo estrellado desde su balcón, Alma reflexionó sobre lo lejos que había llegado. Su vida no era perfecta, pero había aprendido a aceptar sus imperfecciones y a encontrar belleza en el caos. La casa de Alma había recuperado la tranquilidad después de la partida de Camila. Los días parecían fluir con una rutina casi normal, pero dentro de su corazón, Alma sabía que la normalidad era solo una ilusión. El pasado seguía siendo un eco persistente, recordándole que, aunque había avanzado, las heridas profundas tardaban en sanar por completo. Una tarde soleada, mientras Valeria y Andrés jugaban en el jardín, Alma recibió una llamada de su madre. Era una llamada que había evitado durante meses, temiendo que la conversación terminara en reproches. Alma, hija, he escuchado tantas cosas. ¿Cómo estás?, preguntó su madre con un tono suave, pero cargado de preocupación. Alma suspiró profundamente antes de responder. Estoy bien, mamá. Estamos bien. Todo ha sido complicado, pero estamos avanzando. La conversación fue breve, pero dejó a Alma con un nudo en el pecho. No había hablado abiertamente con su familia sobre todo lo que había pasado con Santiago y Camila. Aunque sabía que tenía su apoyo, había preferido mantenerlos al margen para no revivir el dolor con cada explicación. Esa misma noche, Alma decidió que era momento de enfrentar esos fantasmas. Invitaría a su madre y a sus hermanas a cenar, un gesto que marcaba un paso hacia la reconciliación consigo misma y con sus raíces. Mientras planeaba la cena, Nicolás llegó inesperadamente a su puerta. Llevaba una caja de madera con un ramo de flores. No quería interrumpir, pero pensé que podrías necesitar un poco de alegría hoy, dijo con una sonrisa cálida. Alma lo invitó a pasar, y mientras compartían un café en la sala, se dio cuenta de cuánto había significado su presencia en los últimos meses. Nicolás no solo era un apoyo, sino un recordatorio constante de que la bondad aún existía. Nicolás, a veces siento que estoy avanzando, pero otras, es como si el pasado aún tuviera un poder sobre mí, confesó, mirándolo directamente a los ojos. Él asintió, sin apresurarse a responder. Después de un momento, dijo: el pasado siempre tendrá un lugar en nuestras vidas, Alma. Pero no puede definirnos. Tú eres más fuerte de lo que crees. Las palabras de Nicolás resonaron profundamente en ella. Por primera vez, se permitió imaginar un futuro donde el pasado no la consumiera, donde pudiera construir algo nuevo y verdadero. El día de la cena llegó, y la casa se llenó de risas y aromas familiares.
Su madre y hermanas la abrazaron con calidez, y aunque el tema de Santiago surgió inevitablemente, Alma lo manejó con una calma que sorprendió a todos. No lo odio, dijo en un momento de la conversación. Pero tampoco lo extraño. Lo que viví con él me hizo quien soy hoy, y por eso estoy agradecida. Sus palabras dejaron a todos en silencio, pero era un silencio lleno de respeto. Alma había encontrado las palabras para cerrar ese capítulo en su vida, y su familia estaba ahí para apoyarla en lo que viniera. En los días que siguieron, Alma se dedicó a expandir su negocio con más energía que nunca. Decidió aceptar la propuesta del periodista para compartir su historia en un artículo. No lo hizo por fama ni por reconocimiento, sino porque sabía que su experiencia podía inspirar a otras mujeres que enfrentaban situaciones similares. El artículo fue publicado bajo el título, De las cenizas al éxito, la historia de Alma Santillán. La respuesta fue abrumadora. Mujeres de todas partes le escribieron, agradeciéndole por su valentía y por mostrarles que había vida después del dolor. Sin embargo, la publicación también atrajo la atención de Santiago. Desde su pequeño apartamento, leyó el artículo con una mezcla de emociones. Por un lado, se sentía orgulloso de lo que Alma había logrado, por otro, no podía evitar el peso de la culpa al ver cómo su traición había sido el catalizador de su transformación. Decidió escribirle una carta, no para intentar recuperar algo, sino para cerrar un ciclo. Alma, he leído tu historia, y aunque sé que nunca podré borrar el daño que te hice, quiero que sepas que me alegra que hayas encontrado tu camino. Yo también estoy tratando de encontrar el mío, aunque sea tarde. Gracias por haber sido una parte importante de mi vida, incluso si no supe valorarlo en su momento. Santiago. Cuando Alma recibió la carta, no supo cómo sentirse. Había esperado odio, reproches, pero lo que encontró fue humildad. Aunque no respondió, guardó la carta como un recordatorio de que incluso las peores tormentas pueden llevar a nuevas oportunidades. Nicolás, quien había leído el artículo y visto las reacciones, decidió invitarla a cenar. No era una cita romántica, sino una celebración de todo lo que Alma había logrado. Esto es por ti, Alma. Por tu valentía, tu fuerza y todo lo que has construido, dijo mientras levantaba su copa. Alma sonrió, pero en el fondo, algo se agitaba en su corazón. Había llegado tan lejos, pero aún no estaba completamente lista para entregarse a algo nuevo. Cuando regresó a casa esa noche, se sentó en su balcón y miró las estrellas. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió miedo ni dolor. Solo gratitud. Gratitud por haber sobrevivido, por sus hijos, por las personas que la rodeaban y por el futuro que aún estaba escribiendo. Las semanas posteriores a la publicación del artículo marcaron un antes y un después en la vida de Alma. Cada día, recibía mensajes de mujeres que compartían sus historias de lucha, algunas agradecidas por el ejemplo que ella había dado, otras buscando una palabra de apoyo. La atención que había ganado era abrumadora, pero también reconfortante. Por primera vez, sentía que su dolor había tenido un propósito. Una mañana, mientras organizaba su agenda, recibió una invitación para participar en una conferencia sobre superación personal. El evento reuniría a mujeres destacadas de diferentes campos, y Alma era una de las ponentes principales. Aunque la idea la emocionaba, también la llenaba de nervios. Hablar en público no era algo que acostumbrara, y mucho menos sobre su vida personal. Esa noche, mientras cenaba con Nicolás, compartió sus dudas. No sé si pueda hacerlo. ¿Contar mi historia frente a tanta gente, y si me equivoco? ¿Y si juzgan cada decisión que tomé? Nicolás, como siempre, la escuchó con paciencia antes de responder. Alma, tu historia ya ha llegado a muchas personas. Este es solo otro paso. No importa lo que otros piensen, lo importante es cómo te sientes contigo misma. Sus palabras resonaron en ella, y aunque seguía sintiendo dudas, decidió aceptar la invitación. Los días siguientes los dedicó a preparar su discurso, con la ayuda de Valeria, quien estaba entusiasmada por ver a su madre en el escenario. «Eres mi heroína, mamá», le dijo una noche mientras repasaban el texto juntas. Las palabras de su hija llenaron a Alma de una fuerza inesperada.
Entendió que su historia no era solo para las mujeres que buscaban inspiración, sino también para sus propios hijos, que necesitaban verla como un ejemplo de resiliencia. El día de la conferencia llegó, y Alma subió al escenario con el corazón latiendo a 1000 por hora. Las luces la cegaban, pero cuando comenzó a hablar, el miedo desapareció. Habló de su amor por Santiago, de la traición que la había devastado, pero también del poder que había encontrado dentro de sí misma para reconstruirse. Mi mensaje para ustedes es simple: no somos definidas por el dolor que otros nos causan. Somos definidas por la manera en que elegimos levantarnos. El auditorio estalló en aplausos. Alma respiró profundamente, sintiendo que había dejado una parte importante de su pasado en ese escenario. Mientras tanto, en el pequeño apartamento de Santiago, él vio la conferencia a través de una transmisión en vivo. Cada palabra de Alma era como un espejo que le devolvía su reflejo más crudo. Aunque sabía que nunca podría borrar lo que había hecho, entendía que lo mejor que podía hacer ahora era convertirse en una mejor versión de sí mismo. Los días que siguieron a la conferencia trajeron nuevas oportunidades para Alma. Empresas importantes comenzaron a buscarla para colaborar en proyectos, y su negocio creció exponencialmente. Sin embargo, con el éxito vinieron nuevos desafíos. El tiempo que dedicaba a su trabajo empezaba a restar espacio para su vida personal, algo que no pasó desapercibido para Nicolás. Alma, sé lo importante que es esto para ti, pero no quiero que te pierdas en todo lo que estás construyendo. También necesitas espacio para ti misma, para disfrutar lo que has logrado. Las palabras de Nicolás la hicieron reflexionar. Se dio cuenta de que, en su esfuerzo por seguir adelante, estaba comenzando a descuidar las pequeñas cosas que le daban alegría. Decidió tomar un fin de semana libre y llevar a Valeria y Andrés a la playa, un lugar que siempre había sido especial para ellos. En la playa, mientras construían castillos de arena y recolectaban conchas, Alma sintió una conexión profunda con sus hijos. Entendió que, aunque el éxito profesional era importante, nada era más valioso que los momentos compartidos con ellos. Sin embargo, no todo era paz. Los rumores sobre un posible regreso de Santiago al mundo empresarial comenzaron a circular. Aunque Alma había cerrado emocionalmente ese capítulo, no podía ignorar la posibilidad de que él intentara interferir en su vida de nuevo. Un día, mientras revisaba correos en su oficina, recibió un mensaje inesperado. Era de Santiago. Alma, sé que no merezco tu atención, pero me gustaría verte. Solo para hablar. Por favor, piénsalo. Alma leyó el mensaje varias veces antes de decidir qué hacer. Finalmente, respondió con un simple: nos vemos mañana en el café del centro, a las 5 de la tarde. Cuando llegó al café al día siguiente, Santiago ya estaba ahí, esperándola con una expresión que mezclaba nervios y arrepentimiento. Gracias por venir, dijo, poniéndose de pie cuando ella llegó. No sé por qué estoy aquí, Santiago. ¿Qué necesitas? Santiago tomó un respiro profundo antes de hablar. Quería agradecerte. Por todo. Por la carta, por el cheque, pero sobre todo, por ser más fuerte de lo que yo jamás fui. Alma lo miró, intentando descifrar si sus palabras eran sinceras. No estoy aquí para revivir el pasado, Santiago. Solo espero que hayas aprendido algo de todo esto. Lo he hecho, respondió él, con un tono que no dejó lugar a dudas. Sé que nunca podré reparar el daño, pero quiero que sepas que estoy tratando de ser una mejor persona. Alma asintió, sin decir nada más. Sabía que Santiago estaba buscando redimirse, pero también sabía que eso era algo que él debía hacer por sí mismo, no por ella. Esa noche, mientras volvía a casa, Alma sintió una mezcla de emociones. Aunque había cerrado el capítulo de Santiago, entendió que el perdón no siempre era para el otro, sino para liberarse a uno mismo. De regreso en casa, Nicolás la esperaba con una cena sencilla, y al verlo, Alma sintió una paz que había tardado años en encontrar. Gracias por acompañarnos en esta emocionante y emotiva historia. Si te gustó, no olvides dejar tu comentario sobre lo que más te impactó, suscribirte para no perderte más contenido como este y dar un me gusta al video para apoyarnos a seguir creando historias llenas de drama y pasión.
Tu opinión es muy importante para nosotros.